Estamos de vuelta ya, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a revisar noticias internacionales junto a Jan Muñoz, pero son noticias también que tienen un vínculo, un nexo con nuestro país. Exacto. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Buenos días. Y a ustedes en sus casas. Y partimos con el caso de Ronald Ojeda y que involucra a toda una red que se ha empezado a desbaratar en distintos países y en este caso ocurre en Estados Unidos. Estamos hablando de Edgar Benítez Rubio, que está viendo ahí en pantalla, y fue capturado durante las últimas horas en South Bend, en Indiana, en ese país. Habría facilitado un vehículo marca Nissan y era catalogado o tenía el apodo del Fresa. Sí, dentro de esta organización criminal, y habría utilizado finalmente este vehículo para concretar el secuestro de Ronald Ojeda ocurrido el 21 de febrero de 2024, hace casi un año que trascendió ese secuestro y posteriormente el homicidio y el ocultamiento de este cuerpo en una toma en la comuna de Maipú, una investigación que se ha acrecentado al punto de que se han encontrado parte de los integrantes, no tan solo en Chile, sino también, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, pero también en Colombia, y que ahora empieza todo un proceso bastante relevante, que es la extradición de estos sujetos a nuestro país. Claro, y además todo esto se da en una coyuntura bien especial, Jan, porque se estaban ya culminados, ahora hace muy poco, creo que ayer, sí, las extensas jornadas de formalización de algunos de quienes han sido detenidos, otros que ya estaban en prisión, pero que están imputados por estos delitos de secuestros con homicidio, y algunos de ellos puntualmente con el de mayor connotación, el caso de Ronald Ojeda. Y lo curioso además, lo que es bien interesante, es que se han ido logrando durante este último tiempo estas detenciones en el extranjero, sí, que a veces uno cuestiona, uno dice, una vez que salen de acá del país, ¿cuándo los van a detener? Va a ser bien imposible detenerlos a quienes la Fiscalía ha puesto ahí en el radar de quienes habrían tenido participación particularmente del crimen de Ronald Ojeda. Y así como hay detenidos en Colombia y ahora hay 2 detenidos entonces en Estados Unidos, se suma el turco. Claro, que son parte de los líderes, los cabecillas de este brazo armado del Tren de Aragua, y que tú bien decías, no tan solo involucra el caso de Ronald Ojeda, del exmilitar venezolano, pero también hay una centenar de casos que está siendo investigado por el Ministerio Público chileno y que involucra casos bastante relevantes de secuestro, caza de torturas, homicidios, sicariatos, en fin, es una lista bastante grande de delitos que llevan a cabo estos sujetos, y que lo que se descubrió, incluso lo que hace días atrás indicaron desde Colombia, que la instrucción que hubo desde el Tren de Aragua era básicamente que arrancaran a cualquier otro país, que trataran de refugiarse en distintos países, entre ellos utilizaron Colombia, Ecuador, tuvieron que pasar por Perú porque trataban de arrancar por las distintas fronteras, especialmente hacia el norte, para evitar ser aprehendidos por la policía chilena. Pero acá hay un trabajo que está mancomunado en distintos tipos de policías, no tan solo la chilena. Incluso en las imágenes podía ver que estaba trabajando la DEA, pero no tan solo en Estados Unidos. En Colombia también estaba involucrado la DEA y la policía de Colombia para poder dar con estos peligrosos criminales, y que ahora, como tú bien decías, empieza todo un proceso que ya estaba iniciándose. Son más de 20 sujetos que han sido detenidos, muchos de ellos están en prisión preventiva por diversos tipos de delitos, pero que son parte de esta red que finalmente operaban en nuestro país y también en toda Latinoamérica. Y un caso que además te demuestra lo permeable que son las fronteras, no solo en Sudamérica, también en Estados Unidos, donde sí, uno piensa que es mucho más férreo, allí más estricto, el control, que es mucho más estricto. Acá, bueno, ahí se debe indagar de qué manera es que él finalmente logra llegar a Estados Unidos, cómo lo hace, pero estamos hablando ya de 2 sujetos vinculados al Tren de Aragua que llegaron y se instalaron en Estados Unidos, pero han sido favorablemente detenidos y que tenían vínculos con este crimen del exteniente Ronald Ojeda, y están siendo requeridos por la justicia chilena. Y ahora te invito, Pato, a revisar un hecho que dista bastante de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y esto es en Ucrania, donde el presidente Donald Trump tuvo un contacto telefónico con Vladimir Putin, presidente de Rusia, para llegar a un acuerdo inaudito, la verdad, que podría barajar un cambio en 180 grados en lo que ha sido en este conflicto bélico en Ucrania, y que busca entre ambos países llegar a un acuerdo, una negociación para zanjar esta guerra, y esto se realizó tras una larga y productiva llamada con Vladimir Putin. Así lo describió el presidente norteamericano, en la que acordaron iniciar negociaciones inmediatas para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense también confirmó que espera reunirse con Putin en persona, posiblemente una de las sedes que van a realizar. Neutral. Claro, el punto neutral va a ser en
Arabia Saudita. Poco después también Trump habló con Volodymyr Zelensky, quien se ve totalmente involucrado, obvio en este caso, con quien logra también comentarle parte de esta conversación. Zelensky indica que esto es significativo y además él también apoya este acuerdo de llegar a esta paz, dejar este conflicto bélico, pero que empieza una negociación en cual ambas partes obviamente tienen que dar o ceder algo, y probablemente ahí va a estar los entrecomas de esta negociación, donde va a empezar también a establecerse qué territorios se van a anexar a cada país y que va a ser un cambio bastante relevante en el mapa geográfico de esa zona. Y que pareciera, bueno, en rigor ideológicamente es así, están en las antípodas Trump y Putin, pero tienen algún tipo de cercanía o al menos trato directo. Ya se había visto en la administración anterior de Donald Trump. No ha habido malas palabras hacia él cuando se han referido a distintos conflictos o situaciones. Entonces, y de hecho, si lo llevamos macro, podríamos decir que Donald Trump impugna más hacia China. Y sabe con quién también involucrarse y pelear Donald Trump, claramente. O sea, estratégicamente en materia política es bastante hábil Donald Trump para llevar a cabo esto, y por eso que también se realiza esta conversión. Ahí estamos viendo en imágenes archivos de lo que fue parte de las reuniones que tuvo Donald Trump en su primer mandato y que ahora viene a reforzar, si bien no es una amistad, pero sí la posibilidad de sentarse a conversar con uno de los representantes del país que finalmente se ha generado más enemistad desde la Guerra Fría hasta el presente, pero aparentemente ya Rusia tiene otro tipo de posición como actor en el mundo político mundial. Más bien China ha recobrado mayor peso y es por eso que también utiliza esto Donald Trump para acercarse también hacia el mundo asiático y de esta forma también empezar a establecer distintos tipos de estrategia, y una de estas es empezar a terminar la guerra, y también esto lo trata de hacer en Gaza, pero con condiciones totalmente distintas. Vamos a ver ahí qué ocurre entonces y si se concreta, ¿no?, este encuentro en Arabia Saudita. Así, ahí debería ser en las próximas semanas. Y bueno, desde Ucrania volvemos a lo que ocurre en la zona de Gaza, la franja de Gaza, donde la situación aparentemente no está en nada de asemejarse a lo que le comentaba hace pocos instantes. Porque acá Israel nuevamente advierte, se suman las palabras que indicó Donald Trump, de que si no finalmente entregan a los rehenes hasta el sábado, que es la fecha, quedan muy pocos días, se va a reiniciar la guerra con Hamás. Habrá una nueva guerra, es parte de lo que indicó Israel, amenazando finalmente si no libera a estos rehenes antes del sábado, una propuesta que es respaldada ampliamente por Donald Trump y que además busca desplazar a la población palestina a distintos países. Hamás rechazó estas amenazas y aseguró que no va a ceder ante la presión de Israel y Estados Unidos. Mientras tanto, Qatar y Egipto continúan mediando para mantener la tregua vigente desde el 19 de enero, que estaba ya con este proceso de que ambas partes entregaban a personas que estaban de rehenes detenidos, y empezó este acuerdo de tregua que incluía la liberación de 33 rehenes a cambio de 1.900 palestinos detenidos en Israel. Sin embargo, Hamás advirtió que no va a liberar a más rehenes si Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria a la zona de la franja. En respuesta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu amenazó con reanudar los combates hasta derrotar completamente a Hamás. Desde Trump, desde Estados Unidos, el plan también contempla poner el control bajo Estados Unidos, reubicar a su población en Egipto y Jordania, y que advirtió que se va a desatar un infierno si Hamás también no incumple con la liberación de estos rehenes. Estamos hablando del gigante de Estados Unidos junto con Israel, están realizando estos, ni siquiera podríamos decir llamados patos, sino ya son amenazas directas a este grupo. Claro, anuncio ahí o idea que plantea Donald Trump, que ha sido muy cuestionada por organismos internacionales también, qué es lo que ocurre ahí con otros jefes de Estado involucrados. Ayer lo comentábamos, lo que ocurría con el rey de Jordania, sí. Se había referido también a este tema. En Egipto también quedaron de evaluar qué es lo que ocurriría eventualmente con el desplazamiento de, se habla de unos cerca de 2 millones de Es muchísima gente. Claro, y hay cuestionamiento ahí también de parte de organismos. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, la Cruz Roja? Sí, la Cruz Roja insta a ambas partes a respetar esta tregua. Estamos hablando de cientos de miles de personas que dependen de ello, y no tan solo
por el hecho de que no se entreguen los rehenes, sino que si se acrecenta este momento bélico, acá claramente no va a poder ingresar ningún tipo de ayuda humanitaria y se va a complejizar aún más esta situación. Esperemos de que se logre un acuerdo de aquí al sábado donde se compromete Israel y Estados Unidos a generar esta guerra que podría ya completamente cimentar este proceso de tregua que se ha generado durante las últimas semanas.